Ahora sí, vamos a iniciar nuestra entrevista porque hoy es el día del glaucoma y esto hace dar como necesaria la oportunidad de conversar sobre esta enfermedad. Entonces, hoy en el Día Mundial del Glaucoma, que es un padecimiento que engloba hasta 60 enfermedades oculares que pueden causar la ceguera del paciente producto de una degeneración progresiva del nervio ocular. Vamos a hablar a detalle sobre este tema con el doctor Santiago Encinas, él es médico oftalmólogo que está ya con nosotros. Doctor Encinas, ¿cómo está? Bienvenido a ¿Qué hacer en Nacional? Sofía, muy buenos días. A nombre de Oftálmica Clínica de la Visión te damos las gracias por permitirnos brindar importante información acerca de esta enfermedad y a propósito de la Semana Mundial de Glaucoma y específicamente el Día Mundial de Glaucoma que se celebra hoy viernes. Muy bien, doctor, gracias por atender a nuestro llamado y sobre todo para acercar el conocimiento a nuestros oyentes, ¿no? El glaucoma, ¿qué es en específico? He dado una aproximación al concepto, pero me gustaría que usted en sencillo les pueda decir a nuestros oyentes a qué nos estamos refiriendo con esta enfermedad. Sí, Sofía. Es muy importante entender que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y que hoy en día está afectando a más de 80 millones de personas, y lo peor de todo es que no conocen que sufren de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que afecta el nervio óptico, y si imaginamos que nuestro nervio óptico es como un cable compuesto por millones de filamentos, que en este caso son las fibras nerviosas, y que están conectando nuestro globo ocular con el cerebro, para llevar la información, las imágenes que capta el ojo y poder desarrollar lo que se conoce como la función de la visión. Este cable en el glaucoma se va muriendo de a poquitos y vamos perdiendo la visión, pero al inicio no nos damos cuenta porque la visión la perdemos por los costados, la visión periférica, lo que nosotros conocemos como el campo visual. Eso hace que las personas no se den cuenta de que están padeciendo de esta condición, y por eso es que le llamamos el ladrón silencioso de la visión, ¿no? Wow. Ya cuando avanza mucho, afecta la parte central de la visión, produciendo una ceguera irreversible. Y en este tipo de enfermedades, ¿hay algún factor de riesgo vinculado a la edad o cuáles serían finalmente estos? El factor de riesgo más importante para glaucoma es el aumento de la presión dentro del ojo. Este es el factor más importante. Sin embargo, hay factores no modificables, como bien lo mencionas tú, Sofía, que son la edad mayor de 40 años, aunque cada década de la vida se va a duplicar la posibilidad de poder padecer de glaucoma. Aquellas personas que tienen familiares con glaucoma, hijos o digamos que han tenido padres que han sufrido de glaucoma o que han tenido historia familiar de ceguera, y también la raza latina y las razas, digamos, afrodescendientes, y para específicamente algunos glaucomas, la raza asiática, son más prevalentes de glaucoma. Así que nuestro país, que es un país multiétnico, tiene de alguna manera una probabilidad de sufrir también de esta enfermedad, ¿no? Y usted hablaba de que era o es uno de los factores más constantes de ceguera en el mundo. Esta situación, ¿de qué manera primero la podemos prevenir para luego hablar del tratamiento? ¿Cómo podemos prevenir sufrir de glaucoma? Bueno, en principio no existe algo que nos pueda evitar el glaucoma, pero Ya. sí podemos detectarlo a tiempo. Es muy importante que una vez al año todas las personas, más aún las que tienen estos factores de riesgo, acudan a un oftalmólogo para que les mida la presión ocular. Esto demora muy pocos segundos, es muy fácil de hacer, y nos determine si nuestra presión ocular está en rangos normales. Y también pueda visualizar internamente nuestro nervio óptico para determinar si las características del nervio óptico son las adecuadas. Si el oftalmólogo determina que hay algunas características de sospecha de tener glaucoma, nos va a pedir algunos exámenes especializados, como el campo visual o la tomografía del nervio óptico, para precisar el diagnóstico y poder instaurar un tratamiento.
Y ahora hablemos del tratamiento. ¿Desde qué momento podemos iniciarlo y a partir de qué síntomas deberíamos acudir al médico oftalmólogo? Bueno, cuando el glaucoma ya presenta síntomas es porque es tarde. Así que el tratamiento Oh, debe iniciarse apenas comienza a haber algunas, digamos, señales en el globo ocular, como el aumento de la presión. El tratamiento es en base a reducir la presión. Es el único tratamiento que ha mostrado poder hacer que la enfermedad sea más lenta, porque, ojo, el glaucoma no tiene cura. Pero y perdón, cuando hablamos de ese aumento de la presión, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? ¿Cómo lo sentimos? el globo ocular tiene, como tiene líquidos internamente, tiene una presión, que lo Ya, normal es que esté por debajo de 21 milímetros de mercurio. Hay una ya. serie de aparatos oftalmológicos con los que podemos determinar si nuestra presión ocular está por debajo de 21 milímetros. Si la presión está por encima de 21 milímetros, esto va a presionar internamente los tejidos, produciendo el daño que se produce en el glaucoma. Sin embargo, esto no produce síntomas, salvo algunos casos específicos de glaucoma en donde la presión ocular la vamos a encontrar muy elevada, 40, 50, que son casos llamados glaucomas agudos, van a presentarse con dolor, enrojecimiento ocular, dolor de cabeza y visión borrosa. Pero en la mayoría de casos, y eso lo hace al glaucoma muy peligroso, no vamos a sentir que la presión está elevada porque no hay nada que pueda advertirnos de ello. Eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, una recomendación inicial sería ir de manera regular, por lo menos anualmente, a un control oftalmológico, Efectivamente, porque si no hay síntomas, tengo que trabajarlo de esa efectivamente, manera, ¿no? todas las personas, desde de los niños más pequeños hasta los adultos mayores, deben acudir una vez al año a un chequeo. Pero si yo tengo estos factores de riesgo, herencia familiar, soy un paciente mayor de 40 años, sufro de diabetes o hipertensión, tengo miopía alta o tengo medida muy alta, tengo mayor propensión, debo pedirle a mi oftalmólogo que no solamente me mida la vista para cambiar de lentes, sino que me tomen la presión ocular y que además de eso me diga cómo está mi nervio óptico. Cuando el oftalmólogo determine yo tengo la enfermedad, me va a dar un tratamiento que puede ser con gotas, que voy a usar todos los días. Hoy en día también se ha puesto muy de moda el tratamiento con láser. Y por último, si es necesario, en los casos más severos, más avanzados, hay cirugías que cada vez se hacen menos invasivas y que permiten tener un desarrollo de vida normal a pesar de tener cirugías oculares. Y es visible el glaucoma hacia los ojos de las otras personas, es decir, más allá de los síntomas que se están señalando, se dan cuando ya la situación es bastante compleja. ¿Nosotros podemos darnos cuenta u otras personas se pueden dar cuenta al ver nuestros ojos o no tiene ninguna expresión hacia afuera? Lamentablemente, Sofía, no hay forma de que mirándonos Wow. externamente podamos darnos cuenta. Sin embargo, ya cuando el paciente ha sufrido múltiples de presión ocular elevada o ha sufrido de alguna cirugía muy complicada, obviamente nuestros ojos pueden tener un enrojecimiento constante o incluso en los casos donde ya se deterioran los tejidos, el ojo podría perder la transparencia y volverse, digamos, blanco, ¿no? Pero eso ocurre ya en los casos donde ha habido ya una ceguera o un daño muy, muy intenso a nuestros ojos. Wow. Doctor, en el caso de esta enfermedad, ¿hay alguna frecuencia mayor en hombres que en mujeres o viceversa? Ha hecho usted alusión a factores étnico-raciales, pero a nivel de sexo o género hay. Es una excelente pregunta, porque el glaucoma, de los tipos de glaucoma más frecuentes es el glaucoma de ángulo abierto, que se ha visto que es un poquitito más frecuente en varones, pero el glaucoma de ángulo cerrado, que es muy prevalente en Asia, nosotros compartimos ciertos rasgos oculares con la raza asiática, sobre todo en la selva y en la sierra en nuestro país, Claro. y ojos chiquitos, y eso se ha visto que es mucho más prevalente en mujeres. Entonces, por ambos lados, podemos decir que el glaucoma para el sexo femenino, el glaucoma de ángulo cerrado es más frecuente y de hecho es más agresivo.
y en los casos de glaucoma ángulo abierto, la población masculina es la que está más propensa, ¿no? Muy bien. Doctor, y hablando de nuestro país, ¿qué tanto se da la incidencia de esta enfermedad acá? ¿Hay alguna cifra que se pueda compartir o por lo menos porcentajes a nivel de enfermedades oculares? Mira, en Latinoamérica es difícil tener cifras exactas porque las estadísticas no son Sí. nuestro fuerte. Sin embargo, se calcula que más o menos un 2,5% a casi 3% de la población sufre de esta condición. Sin embargo, nosotros tenemos una prevalencia bastante alta de glaucomas que no han sido diagnosticados a tiempo y que cuando los descubrimos están muy avanzados. Y sobre todo que pareciera que está subdiagnosticado el glaucoma de ángulo cerrado por las características étnicas que te mencionaba. Entonces, es importante saber que la cifra de glaucoma no es menor en nuestro país y es importante que hagamos una detección temprana y tratemos de aprovechar esos espacios para informar a todos sobre la prevención, que es lo más importante en estos casos. Sí, es necesario hacerlo y sobre todo considerando lo que usted ha dicho, ¿no? Que los síntomas se presentan cuando ya la situación es compleja. Entonces, nuevamente debemos fomentar una cultura preventiva, en realidad en nuestro país, porque en general no tenemos esa cultura acá, doctor. Es que sí es cierto, muchas de las enfermedades crónicas son silenciosas, la hipertensión, la diabetes, y en los casos oculares también ocurre lo mismo. Así que, además de tener un chequeo general, debemos también acudir a hacernos una evaluación oftalmológica porque cuando a veces ya sentimos molestias, ya es muy tarde. Doctor, ¿y hay alguna enfermedad que pueda tener como síntoma o como causa o como consecuencia el glaucoma, es decir, adicional a esta? Sí, la diabetes es un factor de riesgo, la hipertensión y el tratamiento de la hipertensión a veces mal llevado también nos produce una mayor probabilidad de tener glaucoma. Aquellas enfermedades que necesitan tratamientos con corticosteroides, enfermedades inflamatorias, autoinmunes como la artritis reumatoidea, también tienen mayor prevalencia de presentar glaucoma. Y aquellas enfermedades endocrinológicas como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, también se han visto que pueden presentar mayor prevalencia de glaucoma. Es decir, tenemos una serie de condiciones que si sufrimos de estas enfermedades, tenemos que también pedir que nos deriven al oftalmólogo para que nos hagan una revisión. Ok, ok, doctor. Y hablando de otros síntomas que quizás tengan que ver con otras enfermedades oculares, por ejemplo, cuando uno siente que tiene algo en el ojo que le molesta, cuando hay demasiada picazón, enrojecimiento, estos síntomas no necesariamente nos están dando cuenta de un glaucoma, sino de qué otro tipo de enfermedad quizá. Eh, en realidad puede haber muchas enfermedades oculares externas como ojo seco y alergias Ya. oculares que son una de las principales causas de consulta, pero lo más importante es que no nos automediquemos, porque muchas de las veces vamos a la farmacia, le pedimos alguna gota al farmacéutico y a veces estamos utilizando gotas que podrían también condicionar otro tipo de daño a nivel ocular, incluyendo el aumento de la presión por el sobreuso de medicamentos. Entonces, si tenemos molestias oculares, enrojecimientos constantes, dolor constante ocular, es necesario revisar para determinar que no estemos ante un caso de alguna otra condición que la estamos confundiendo con cosas más sencillas. No a la automedicación, y eso sería una recomendación muy importante para toda la población en general. Es cierto, y en estos tiempos en los cuales estamos con la crisis sanitaria, hay que ser sinceros, hay muchas enfermedades que pueden agudizarse debido a la falta de control o también pueden aparecer, ¿no? Entonces, esta situación distinta también hace que tengamos otro tipo de estrategias de respuesta. Sofía, es un excelente comentario, porque la pandemia ha hecho que al inicio se cierren muchos de los centros donde se llevaba crónicamente la atención a los pacientes. Sin embargo, hoy en día ya se han instaurado protocolos de bioseguridad que permiten que podamos atender a los pacientes de una forma muy segura.
En Oftálmica Clínica de la Visión tenemos un protocolo de llegada, de agendamiento y además una serie de barreras, tanto físicas como del personal, para evitar que el contacto con el paciente sea un contacto que pueda condicionar un contagio en el caso de alguna persona que sufra de COVID, ¿no? Obviamente, con los estrictos, digamos, protocolos el uso de mascarillas, el uso de caretas faciales y el lavado constante de manos, así como el uso de dispositivos para la toma de la presión ocular que minimizan el riesgo de un contagio. Así que eso también es importante saber, que hoy en día pueden volver a acudir a sus consultas para poder hacer el seguimiento que se merecen estas enfermedades. Y doctor, ¿un tratamiento de glaucoma es costoso o una intervención, sin dar cifras exactas, digamos, es bastante gasto o no necesariamente? Yo siempre digo que la salud no tiene un precio, sin embargo, ¿Ya? sabemos que hay diferentes alternativas en el mercado de tratamientos en gotas o procedimientos que se pueden hacer, que a veces, al parecer, algunas marcas, algunos medicamentos tienen valores que pueden estar en el mercado un poco más costosos, pero también hay alternativas. No existen genéricos en sí, pero hay gotas que podrían tener un valor más económico, así que no hay excusa para que las personas dejen el tratamiento y puedan, digamos, hacer una continuidad de esa terapia, ¿no? Ok, hay distintas terapias, ¿no? Hay terapia con láser también. El tratamiento láser también ha ganado mucho auge a partir de algunos estudios que han demostrado que nos quitan este factor de adherencia, donde el paciente no cumple el tratamiento porque obviamente se olvida o no tiene acceso a las gotas, y la terapia láser permite que haya una reducción de la presión constante, sin necesidad de que el paciente esté llevando gotas todos los días, o en los casos que sea necesario, como complemento al tratamiento también, ¿no? Y en los casos más severos, es que ya optamos por las cirugías oftalmológicas, que felizmente hoy en día han mejorado en seguridad muchísimo. Doctor, usted señalaba que no se puede prevenir, digamos, porque hay otros factores que tienen incidencia en el glaucoma, pero a nivel de la alimentación, ¿se recomienda alguna en particular a partir de tener glaucoma? Como complemento al tratamiento, es necesario un estilo de vida saludable, ejercicio 30 minutos por lo menos 3 veces a la semana, y consumir una dieta rica en antioxidantes. Se recomiendan alimentos como las espinacas, los arándanos, el chocolate negro, un consumo de vino tinto, pueden ayudar, así como también el consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C, como las naranjas, los duraznos, las zanahorias, el tomate, la berenjena. Son alimentos que son ricos en antocianinas, flavonoides, que son los que necesitan los pacientes que sufren de glaucoma o que tienen riesgo de glaucoma. Pero ojo, como complemento a su estilo de vida. Muy bien. Muchas gracias, doctor Santiago Encinas. ¿Algo más que quisiera agregar? Nada, simplemente agradecerte este espacio, invitarlos a sus chequeos oftalmológicos una vez al año y a conocer más de esta enfermedad. En Oftálmica Clínica de la Visión los esperamos con un pool de expertos, tanto en glaucoma como en el resto de enfermedades oculares, para que ustedes puedan, a través de nuestros protocolos de bioseguridad, tener una atención especializada y con un mínimo riesgo de contagio a la hora de asistir a sus consultas. Muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor Santiago Encinas, médico oftalmólogo que estuvo con nosotros aquí en ¿Qué hacer? Vamos a una pausa y volvemos con mucho más entrevistas, comentarios, todo lo que usted necesita a esta hora de la mañana. Pausa y volvemos.